Agradecemos especialmente al doctor Alberto Teme, quien disertará sobre cama hiperbárica, siendo vicepresidente de la misma. El profesor Alberto Teme, que posee un vasto currículum nacional e internacional, de los cuales haremos mención de algunos. Médico cirujano, Universidad Nacional de Córdoba. Doctor en Medicina, Universidad Católica de Córdoba. Diploma de asistente extranjero en cirugía cardiovascular, Universidad Louis Pasteur de Francia. Especialista en cirugía vascular, Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Especialista en cirugía cardiovascular, Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. Asistente extranjero al Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Civil Strasbourg de Francia. Asistente extranjero, Servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular, Centro de Cirugía Val-d'Or, Francia. Relator, primera jornada de angiología de Córdoba. Disecciones aórticas, cirugía de las complicaciones isquémicas. Socio titular de la Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica y Actividades Subacuáticas. Miembro de la Sociedad Española de Trasplante de Grasa. Integrante del Comité de Controlador de Cirugía Vascular Periférica. Profesor honorario, Universidad Cristiana de Bolivia. Autor del libro Pie diabético en riesgo, año 2005. Docente posgrado, Medicina Hiperbárica, Universidad de Buenos Aires. Ex instructor de buceo de la Escuela de Buceo, Universidad Nacional de Córdoba. Instructor de buceo, Cuerpo Especial de Policía de la provincia. Recibamos con un aplauso al doctor Alberto. Bueno, buenos días, muchas gracias. Se le cierra todo el curso. Les voy a hablar de intoxicación del monóxido de carbono, qué papel jugamos nosotros teniendo un centro hiperbárico acá en Córdoba, hace ya 20 años que practicamos eso. ¿Me pasa el siguiente? Bueno, paso yo de ahí. Dale. Vamos a hacer una reseña que la mayoría de ustedes saben. El monóxido es un gas tóxico provocado por la combustión incompleta cuando hay insuficiente oxígeno. Vamos a la siguiente. No se puede ver, no se puede oler, no se puede oír, no tiene gusto, tanto eso poner ahí. Y esta toxicidad es debida a que es 260 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno mismo. Con niveles superiores al 3% en no fumadores y al 10% en fumadores, ya estamos confirmando una exposición, o sea, llevamos monóxido encima. La próxima. ¿Cómo se caracteriza este cuadro? ¿Cómo se presenta? Hay un periodo inicial donde la forma que tenemos de mesurarlo es midiendo la carboxihemoglobina que hay en sangre, que va del 15 al 25%, que son los vómitos, cefaleas, alteraciones del sensorio. Vemos mucha gente que vive una vida entera así porque tiene intoxicación crónica con monóxido. El ejemplo típico es el director de tránsito en una esquina, en una ciudad. Después hay un estado más avanzado que va del 25 al 50%. Estos síntomas se suman que hay debilidad muscular, alteración en la conciencia y un periodo de coma que cuando la carboxihemoglobina supera el 50%. Esta toxicidad se presenta a nivel neurológico y a nivel cardiovascular, básicamente. Valores superiores al 60% son incompatibles con la vida. Sigan. Los muertos son característicos porque los llamamos muertos saludables. Están todos rosaditos porque su hemoglobina está saturada de monóxido de carbono y no de oxígeno. Por eso tiene ese color. Sigan. Y en el caso específico que al ambiente en el que hoy estamos hablando les interesa es la intoxicación con monóxido en embarazada y el feto. La hemoglobina fetal tiene mucha más afinidad al monóxido que la de la madre. Entonces es ahí donde ponemos el punto de atención. Un cuadro de una embarazada
que se ha expuesto a monóxido, su clínica y su nivel de carboxi no tiene relación con el sufrimiento que está teniendo el feto, es siempre mucho mayor. Y a eso le sumamos que la presión de oxígeno en el feto es 20 a 30 milímetros de mercurio más baja que la de la madre, y partamos la base que una presión de oxígeno normal va entre 90 y 80 milímetros de mercurio, o sea, un feto normalmente tiene 60 a 50 milímetros de mercurio. Bueno, todo esto hace que haya muchos casos de muertes fetales en madres que han sido expuestas al monóxido y no han tenido niveles de toxicidad compatibles como para realizar un tratamiento más avanzado como sería la cámara hiperbárica, la próxima. Este gas no tiene ninguna forma de depuración en el organismo. Se expulsa fisiológicamente por la respiración y el único tratamiento es aplicar oxígeno en forma normovárica o en forma hiperbárica. El papel del oxígeno es desplazar al monóxido y acelerar su eliminación y disminuir la llegada de monóxido a la célula. En realidad el monóxido no llega a la célula, no las oxigena, eso es lo que pasa. La próxima. Los tratamientos prehospitalarios es alejar a las personas de la fuente de exposición al gas, el reposo estricto, controlar la respiración, y bueno, a los pacientes inconscientes del decúbito lateral, maniobra de soporte cardiovascular y traslado a un centro de mayor complejidad. En el caso de los hospitales se coloca mascarilla de oxígeno al 100%. Es un tema muy interesante. Nosotros creemos que la mascarilla que tenemos, esa verde, da oxígeno al 100%. No da para nada oxígeno, con mucha suerte es el 70%. Las máscaras que dan oxígeno al 100% son unas máscaras de oclusión completa, oronasal, que tienen una válvula de expiración de este tipo. Si hay tiempo, no los vamos a agotar, es viernes, pero yo tengo un video muy interesante. Tenemos la suerte de ser el único centro hiperbárico en Sudamérica que tiene un sensor de oxígeno transcutáneo, que los pediatras lo conocerán bien, que lo usan mucho en terapia. Entonces nosotros hemos hecho mediciones de personas administrándole oxígeno con las máscaras comunes, oxígeno con máscaras orofaciales, oxígeno a 0,5 atmósferas de presión, a 1, 1,5, a 2, y van a ver que la diferencia es muy distinta. Sigamos. Estas son las cámaras hiperbáricas, lo que nosotros hacemos. La de abajo es una monoplaza, el paciente entra solo, tiene un intercomunicador, puede ver, tiene una parte, casi un cuarto de acrílico, se le puede poner música, y generalmente las comprimimos con oxígeno puro, no le ponemos una máscara y la comprimimos con aire. Esto usamos mucho porque la mayoría de nuestros pacientes, como lo voy a mostrar después, son pacientes añosos, gangrenados, pie diabético, úlceras crónicas, que realmente esas máscaras de oxígeno que uno ve en las cámaras hiperbáricas Multiplus, hay que hacer un atleta olímpico. Yo mismo, que soy buzo hace 40 años, no tolero una hora entera respirando esas máscaras. Y necesariamente uno abre la máscara y empieza a respirar una mezcla de aire con oxígeno. Las de arriba es una multiplaza muy parecida a la que tenemos, que nos permite poner varias personas. En el caso nuestro es una multiplaza chiquita, permite dar 3 personas juntas. Eso lo usamos cuando tenemos algunos clubes de fútbol que están por subir a primera y van jugando muchos partidos, entonces nos mandan los 21 jugadores y en 2 días hay que hacerle cámara hiperbárica todo. Es un gran recuperador de sobreentrenamiento la cámara hiperbárica. Toda esa mioglobina acumulada, ese edema muscular, con la cámara se va en el acto. Entonces los metemos de a 3 a los muchachos ahí. Pero también nos permite asistir a pacientes graves que entren acompañados por un médico. Nosotros, con la formación que tenemos, tanto yo como mi personal, somos básicamente de la cirugía cardiovascular. No nos asusta un paciente intubado, no nos asusta una arritmia, pasar un goteo de adrenalina, hacer todo lo que sea un soporte vital básico, y tenemos todo el equipamiento adaptado a un ambiente hiperbárico para hacerlo eso ahí adentro. ¿Por qué lo tenemos? En realidad son muy pocos los pacientes que asistimos. Nosotros hacemos backup o asistencia de todo lo que es buceo profesional. Por ley ellos tienen que tener un centro hiperbárico de derivación con toda esa complejidad.
Por ejemplo, en este momento, aunque ustedes no lo saben, en Córdoba hay más de 3 equipos de buceo profesional trabajando en la usina nuclear del Río Tercero y en el paredón del embalse del Río Tercero. Sigamos. Y básicamente, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos una olla a presión que la llenamos de oxígeno y el efecto es administrar una droga, que es el oxígeno. Y en el caso del monóxido, así como en el cianuro, así como en las anemias extremas, como ustedes pueden ver, a una atmósfera de aire, en el primer cuadrito, en el plasma tenemos 0,3 mililitros de oxígeno por 100 de sangre. Y a 3 atmósferas, que sería el equivalente a 20 metros de profundidad, o para que ustedes tengan una idea más clara, a 28 libras, que es lo que carga la goma de un auto, sigue siendo, se va a 6,8, o sea, el ascenso es bien importante. En vez de en los glóbulos rojos tenemos 19 mililitros a una atmósfera, con oxígeno puro se satura al 100%, va a 20 mililitros, y a 3 atmósferas sigue siendo 20 mililitros. Entonces nosotros dosificamos oxígeno llevado exclusivamente disuelto en el plasma. Prescindimos del glóbulo rojo. Es por eso que en estos intoxicados es tan importante esto, porque no le podemos oxigenar sus órganos vitales, porque la hemoglobina está bloqueada. Lo oxigenamos a través del plasma. Por eso también anda tan bien en aquellos pacientes con creencias religiosas que niegan recibir transfusiones. Entonces se le hace 3 sesiones por día, se le va midiendo sus signos vitales y en base a eso los vamos manteniendo vivos hasta que hacen sus propios glóbulos rojos. Sigamos. Quedó clara esta idea, es muy importante, porque eso es lo único que nosotros hacemos. No hay milagro, no hay misterio, no hay medicina alternativa, hay cámara hiperbárica en todas las universidades del mundo. Muchos países, incluso de subdesarrollo, no mandaron nitrociclón monóxido dentro de los parámetros de indicación internacional ya fijados a una cámara hiperbárica. Es una omisión grave. Y básicamente nuestro trabajo diario es, por ejemplo, tratar todos aquellos trastornos microcirculatorios. Una osteoradionecrosis es un paciente con cáncer de garganta, lo han irradiado, la radioterapia genera una microvasculitis que genera una isquemia crónica, y eso lo que hacemos es darle oxígeno, 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 hasta que el cuadro se revierte. Muchos cirujanos de cabeza y cuello nos lo mandan antes de operarlo e inmediatamente después. Mejora mucho su éxito. Sigamos. Los colgajos de riesgo, o por ejemplo ya está necrosado, lo que hacemos es rescatar la mayor masa viva posible, retraer la lesión, pero si este colgajo hubiera venido el día después de que lo operaron, seguramente la mitad lo salvamos. La siguiente. Esta es una enfermedad de Raynaud en un fumador crónico, con trastornos de la arteriografía. Siguiente. Osteomielitis crónica es una indicación muy importante, muy difícil de tratar, porque igual que el monóxido, la osteomielitis crónica la sufre la gente pobre. Entonces lleva un desarrollo de recursos, cirugía, cultivo, antibiótico terapia y oxigenoterapia hiperbárica simultáneos, que realmente es muy difícil de coordinar. Pero básicamente siempre lo mismo. ¿Por qué tenemos una osteomielitis crónica? Porque no está llegando al antibiótico. ¿Por qué no llega al antibiótico? Porque hay un trastorno vascular del hueso. Y básicamente el hueso es un tejido que su mayor circulación está en la periferia y no en el centro. Entonces la osteomielitis por eso se instalan en la médula de los huesos, porque es ahí donde se genera el edema, el trastorno vascular, y los bichitos se quedan disfrutando de esa estadía. La siguiente. Bueno, este es el caso curado. Siguiente. Y fundamentalmente el 90% de nuestros pacientes son pacientes vasculares, terminales, en el sentido de que ya se descartó toda posibilidad quirúrgica o de angioplastia o medicamentosa para revascularizarlo, y tiene una indicación de amputación. En esos casos, por eso tenemos la medición de presión de oxígeno transcutáneo. Nosotros medimos qué presión tiene en la pierna, le damos oxígeno puro, después lo metemos en la cámara y pasado determinados parámetros le decimos: sí, usted tiene un capital vascular que hay posibilidades importantes de que se recupere. Entonces logramos evitar en un 50% de estos pacientes las amputaciones. Hemos hecho libros, Cochrane lo ha autorizado, en fin, esto era muy discutido, pero tienen que ser seleccionados, tienen que ser pacientes con cierto capital vascular. Y específicamente los diabéticos son los más beneficiados,
porque ellos, al mezclar su neuropatía con su angiopatía, parecen estar mucho más isquémicos de lo que realmente están. Y en realidad es más neuropatía que también un trastorno microcirculatorio. Este paciente, por ejemplo, tenía indicación de amputación, la necrosis de esos dedos, siguiente. Le empezamos a hacer cámara, la cámara lo que hace es delimitarnos como en un lápiz qué tejido va a vivir y qué tejido no va a vivir. Le hacemos una transmetatarsiana abierta, alta, seguimos. Después hace una necrosis del dorso, el pie, siguiente. Va a ese color así lo llamamos carne de ternera de exportación, es típico de la cámara. Toma ese color, la carne, cuando vos le haces cámara todos los días. Siguiente. Siguiente. Ya va cicatrizando, la próxima. Y finalmente tiene un talón que le permite caminar, es su pierna. Y normalmente llevamos 20 años haciendo esto. Todos estos pacientes mueren infartados. Es importantísimo, especialmente en los diabéticos, la enfermedad coronaria silente. Ellos no hacen algo, no lo sienten, todos mueren infartados. Los cardiólogos a veces se enojan con nosotros, pues mandamos una nota, hacerle una angiocoronariografía. No, hacerle. Todos mueren infartados. Siguiente. Bueno, esto es un poco la historia mía. Hace 40 años que buceo. Del lado izquierdo, desde el año 78, nos fabricábamos nuestro propio equipo de buceo con cámaras de auto, sifones Drago, un tubo de sable y soda cáustica para filtrar el anhídrido carbónico, el oxígeno, a llegar al día de hoy a hacer buceo con mezclas de helio, descomprimir con distintas mezclas con mayor o menor cantidad de oxígeno, que se llaman nitro, a 100, 120, 140 metros de profundidad. Sigamos. También siempre metido en este ambiente, es el ARA San Juan, es su sala de torpedo. Estos fotos verán, tenían mucho más pelo, mucho menos canas, tiene 20 años fácilmente, que ahí estamos dando un curso de escape de submarino, ¿no? Siguiente. La otra. Bueno, ahí está esta. Volvamos al monóxido. La vida media en sangre es de 300 minutos, respirando aire ambiente. Disminuye una hora con terapia de oxígeno normovárico al 100%. Y con oxígeno hiperbárico a 2 o 3 atmósferas, esta disminuye a 20 minutos. Sigamos. En embarazadas, estas protocolarmente deben ser hospitalizadas y recibir una monitorización fetal. Al ser más fuerte la afinidad al feto, lo repetimos, siempre va a ser más elevada y su eliminación es 5 veces más lenta. Sigamos. Por lo cual, esta es la bibliografía, ahí ya les aporto bibliografía. Este es un manual de emergencia médica americano del año 2000, de ahí sacamos esa información. Sigamos. La carboximoglobina fetal tarda 40 horas a llegar a límites normales. De nuevo, le aporto 2 referencias bibliográficas. Siguiente. Por lo cual, como dijimos, el daño fetal puede ocurrir con niveles no tóxicos de la madre. En general, toda embarazada que estuvo expuesta al monóxido y tiene más del 15%, tiene que ir a cámara hiperbárica. Siguiente. Esta exposición, ¿en qué se ve? Puede tener efectos teratogénicos, muertes fetales, hay muchas, y daño cerebral, especialmente cuando es durante el tercer trimestre del embarazo. Sigamos. El monóxido en recién nacido se aplica el mismo criterio que para el feto, porque además de que la hemoglobina sigue teniendo más afinidad, el sistema neurológico está inmaduro, entonces mucho más dañado por el monóxido que en una persona normal. Entonces, bueno, como dijimos, mayor del 15% tenemos que poner alertas. Sigamos. Y bueno, ¿con qué nos encontramos? Toxicóloga, usted me corrige, yo soy cirujano, el síndrome neurológico tardío. Esas son las consecuencias, pasa a decir, que vemos muy comúnmente como causa de la intoxicación aguda de monóxido,
que se puede prevenir hasta en un 70% si nosotros hacemos cámara hiperbárica en estos pacientes. Entonces fue descrito en el año 62, producto de las encefalopatías anóxicas, y se ve deterioro mental, nosotros hemos visto hasta comas un mes después de la intoxicación con monóxido. Sigamos. De caso de Córdoba, un señor que lo quisieron matar en Anizacate, se recuperó y a la semana entró en un coma, después un mes de estar en coma le dijeron, mira, vos sabés que hay una cámara hiperbárica, lo podemos mandar, y lo mandaron y se despertó, no, tardó 10 días en despertarse. Y esto lo vemos mucho en el caso que hemos vivido del Cromañón, ¿no? Estos reportajes que le hacen a los sobrevivientes, que ustedes los ven agotados, llorando, penando. Esas son todas patologías psiquiátricas relacionadas con un síndrome de intoxicación tardía con monóxido. Siguiente. Se da en un 3 al 40% de las víctimas, el pronóstico es variable, del 13% de trastornos neuropsiquiátricos severos, 30% de deterioro de la personalidad y 40% de alteración de la memoria, o sea, un grave daño del GABA, ¿no? Del transmisor de GABA, como lo dan las benzodiazepinas. Los factores de riesgo de aparición de secuelas son la pérdida de conciencia, más de 60 años, la exposición extendida, que haya hecho acidosis metabólica y que haya hecho edema cerebral prolongado inducido por el monóxido. Sigamos. El cerebro, la cámara, además de oxigenar, produce una vasoconstricción por hiperoxia y el 30% del cerebro son vasos. Entonces, inmediatamente, a los 15 minutos de haber entrado el paciente en cámara, la presión intracraniana disminuye a la mitad. Es por eso que en muchos centros se utiliza como tratamiento del edema cerebral postraumático. Esas son indicaciones hoy en día experimentales, no están incluidas tanto en la Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica como en el Comité Europeo, que son los que regulan esta actividad, le dan seriedad y estratifican qué grado de indicaciones hay y qué nivel de evidencia científica hay para hacer esos tratamientos. El caso del edema cerebral todavía hoy es solo para centros que están haciendo estudios experimentales, pero nosotros lo vemos todos los días, la mejoría es instantánea. El síndrome neurológico tardío, como digo, da confusión, pérdida de memoria, que se resuelven exitosamente con oxígeno hiperbárico. Nosotros hemos tratado 4 o 5 graves, muy graves, todos en coma, por eso no lo mandan. Y realmente es una cosa que se sorprende. Yo creo que el monóxido deja un trastorno microcirculatorio que se va perpetuando y que uno con esta hiperoxia en vasoconstricción lo resuelve rápidamente. Sigan. La terapia es la administración de elevadas concentraciones de oxígeno para lograr una eliminación rápida de la carboximoglobina, oxigenación cerebral, disminuimos el edema. Y una sola sesión de oxígeno hiperbárico permite reducir la tasa de carboximoglobina a la cuarta parte de su valor inicial. Solo 2 sesiones de cámara hiperbárica de 45 minutos a 3 atmósferas entre 24 y 48 horas siguientes a la intoxicación con monóxido previene definitivamente la aparición del síndrome neurológico tardío, la próxima. Entonces, concluyendo, ¿qué criterios usaríamos o se usa en otros lados para mandar a un paciente a esta terapia? Pacientes en coma o que hayan sufrido un lapso mínimo de pérdida de conciencia. Pacientes con trastornos neuropsiquiátricos, con afectación de la función cognitiva, pacientes con síntomas cardiovasculares, con acidosis severa, con asintomáticos pero con carboximoglobina entre 25 y 30, embarazadas con carboximoglobina mayor del 10, había dicho el 15, niños menores de 4 años y personas mayores de 65 años con síntomas menores, y pacientes que no presentan mejoría en 4 horas de oxígeno normovárico. Pacientes que han recibido oxígeno normovárico y presentan recurrencias de los síntomas entre un día y 4 semanas,
y pacientes con intoxicación crónica hemorrágica, la próxima. Entonces el algoritmo, llevo 23 minutos aburriéndolo nada. Ya termino. El algoritmo sería, tenemos la carboxia mayor de 25, el embarazo, los niños, los ancianos. Anciano no es más de 60, será más de 70, por cardiopatía, acidosis, pérdida de conciencia y trastornos neurológicos. Si no lo tienen, van al oxígeno normobárico. Y si tienen eso, van a cámara hiperbárica. Si tienen recuperación, se les da el alta. Si no hay recuperación, se hacen 2 sesiones en 24 horas. Si hay recuperación al alta, y si no hay, se hacen 5 sesiones con 24 horas de intervalo con básicamente ese es el esquema, es muy simple. Vamos a la próxima. Más de 70 por lo. Sí, más de 70. Ya 60 somos todos unos pibes. No, parece ser. Yo jamás me imaginé que a los 60 años iba a hacer las mismas tonteras que a los 20. Pensé que iba a ser un abuelo tranquilo y acá estamos, ¿no? Ponte el video, Alberto. Bueno, vamos a ver un video. Este video es un video que nosotros en realidad lo hicimos para demostrarle a la comunidad médica sobre un tipo de aparato que dice llamarse cámara hiperbárica, que son bolsas de plástico inflables que presurizan al paciente con una máscara verde, como les decía, ni siquiera oxígeno al 100%, a 1.2 atmósferas. O sea, nosotros damos por base que estamos todos ahora a una atmósfera. En realidad estamos a menos, porque estamos a 460 metros de altitud. Entonces, todo lo que subamos por arriba de la atmósfera es lo que le estamos comprimiendo. Entonces, ¿le diste a Raquel? Bueno, ahí va. Bueno, ahí vemos todos los tipos de máscaras. Al principio le mostrábamos el equipo de oxígeno transcutáneo, pero luego de dejarlo de ese, pero más adelante se ve claramente. ¿No tiene sonido, perdón? No, no tiene sonido. Ah, bueno. No, yo lo voy describiendo. Les dije que lo vamos describiendo. Y este es nuestro equipo. Se pega un electrodo a la piel, se limpia muy bien la piel, se le pone un electrolito conductor y se le da un seteo. Acá está midiendo 158 milímetros de mercurio porque está al aire ambiente. Si ustedes dicen 760, la presión normal, el 20% 760, 158. Acá estamos poniéndole una máscara al 100% de oxígeno, le hemos puesto el electrodo. Y respirando oxígeno puro al 100%, la presión se ha ido a 282, ¿no? A nivel de aire, la presión normal que nosotros tenemos a través de la piel es de 70, 80. Lo que hacemos ahí, bueno, ese es como estamos comprimiéndolo. Y eso es una presión de oxígeno que tendría si estuviera a 1.2 atmósferas, 340 milímetros de mercurio. Si ustedes se dan cuenta que a 1.2 y 0 atmósferas con oxígeno puro hay una diferencia de 50 milímetros de mercurio. Para eso no vamos a poner una cámara hiperbárica, pagar lo que hay que pagar. No tiene ningún sentido estos equipos que se venden como hiperbáricos y no lo son. Acá vemos, estamos a 2 atmósferas de presión. O sea, sería la presión atmosférica más una más, sería 14 libras para ustedes, y hemos logrado 880 milímetros de mercurio. Hay una diferencia. Posteriormente vamos a 2.5 atmósferas y logramos 1000 milímetros de mercurio. Y si fuéramos a 3 atmósferas absolutas, logramos 1400 milímetros de mercurio. Entonces ustedes se imaginan las zonas del cuerpo que están isquémicas, que no les llega el oxígeno, que lo poco que está llegando con esa mochila terrible revierte todos los procesos hipóxicos crónicos. Y acá ven, oxígeno puro a 2.5 atmósferas, 1000 milímetros de mercurio, a 2, 833, a 1.4, 343 y a una atmósfera con máscara, 277. Y básicamente es el resumen de lo que hacemos, es la dosis de oxígeno que le damos. Así como ustedes miden un antibiótico en miligramos, nosotros lo medimos en milímetros de mercurio. Y es lo que explica todo este fundamento de esta terapéutica que estamos aplicando. Bueno, preguntas, comentarios, objeciones. Aprovechenlo porque
Sabemos cómo poder tener de nuevo. Una pregunta, doctor, o dos. ¿Existen efectos colaterales o efectos adversos, algunos o contraindicaciones para esto? Sí, la cámara, el oxígeno, así como toda droga, a altas dosis, es tóxico. Por ejemplo, en buceo no se puede bucear a presiones parciales mayores de 1.6 atmósferas de oxígeno. ¿Por qué? Porque da convulsiones. Nosotros buceamos, los sometemos todos los días a 2 atmósferas de presión y nunca hemos tenido una convulsión. En 20 años hemos tenido una sola a 3 atmósferas de presión en una gangrena gaseosa. Entonces, ¿qué hacemos? No admitimos pacientes que sean susceptibles o sensibilizados para hacer convulsiones. Aquellos que tienen antecedentes y aquellos que tienen fiebre activa. Esos pacientes le decimos, mire, si no hay urgencia, estamos jugándonos la vida, bueno, allá vamos, lo medicamos y vamos. Pero lo normal es eso. Neumotórax no drenados. Si el neumotórax está drenado, pueden entrar. Y como contraindicación, o sea, efectos adversos, a los miopes los vuelve más miopes. Pero al mes de dejar de hacer la cámara, vuelven a estar Exactamente. Estos son básicamente la... Sí. Eso en cuanto al oxígeno y en cuanto a la presión, ¿no afecta ningún marcapaso? No. Esto es muy peligroso, en el sentido de que nosotros somos muy estrictos, especialmente la cámara monoplaza que va con oxígeno puro. Ropa de algodón, no pueden llevar celulares, llaveros, nada que genere microchispa. Van con una pulsera con masa a la cámara, la masa va a tierra a través de la cámara. Evitamos incluso los cosméticos oleosos y en las heridas las cremas oleosas con aceite, ¿no? O sea, todo lo que sea pasible de generar una ignición se evita de entrar a la cámara. En la otra, que se comprime con aire y se respira oxígeno, ya es más abierta. Ahí ya podemos entrar nosotros con un cardiodefibrilador, con un monitor LED. Ahora todos son LED, pero hace 15 años atrás tener un monitor LED era como tener un auto de lujo, ¿no? Mi mamá tiene una enfermedad en la vista, aparte de ser glaucoma, de circulación, o sea, de la enfermedad de Irwin diagnosticada, o sea, que es por un problema de irrigación parece en la vista y no puede, perdió la vista, y le hicieron tratamiento con láser y todo eso. ¿Eso le podría servir? Yo creo que el doctor le habló de esquema, no sé qué tenía. En indicaciones formalmente autorizadas está la sordera súbita y la ceguera súbita, que son por embolia. Ese otro tipo de patología habría que sentarse con el oftalmólogo y discutir y ver bien si es un origen netamente vascular, va a mejorar. Algo va a mejorar. ¿En qué sentido? Ahora se están tratando las secuelas post-accidente cerebrovascular isquémico. Pero ¿cuándo se tratan? Cuando son crónicas y cuando se refieren a un área que no tiene relación con el área necrótica. O sea, hay áreas grises en el cerebro que no están trabajando porque tienen una presión de oxígeno baja, pero que están vivas. Eso se recupera. ¿Y eso cómo se recupera? Y haciendo cámara lo recuperamos. Eso nosotros lo aprendimos porque nos llegaba el viejito con una úlcera plantar por diabetes y a su vez tenía una ACV. Y venía la familia a los 5 días y ¿cómo está? Oh, mucho mejor. Cerró la úlcera. No, la úlcera está igual, pero ya no se mea, camina mejor, no se cae. Doctor, una pregunta. ¿En quemaduras tienen experiencia? Nosotros tenemos muy poca experiencia, pero hay centros que tienen una experiencia fantástica. Di el año pasado una conferencia en el quemado. Gracias a Dios hemos incorporado a un cirujano plástico. El quemado está en nuestro equipo y nos ha mejorado muchísimo, porque nos ha mejorado también la curación de todas las otras úlceras. Pero nosotros no tenemos experiencia. Pero la lógica de pensar es que andaría mucho mejor. Más rápido. Doctor, el síndrome post-trombóticos. El síndrome post-trombótico es un problema de presión venosa. La vena está tapada o la vena se recanaliza sin su función valvular. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es disminuir la presión, la sobrecarga venosa que está teniendo el paciente. Solamente indicamos cámara en úlceras venosas gigantescas
que se inicie una terapia combinada de reposo absoluto, presoterapia, para acelerar los tiempos de llevarla a un injerto de piel de forma más rápida. Pero no va a curar el síndrome postraumático. Es más, hoy no lo cura nada. Venda elástica, reposo, cumarínico y cuidado de la herida, ¿no? Otra pregunta, disculpe. Aprovechen, ¿no? Sí, no todos los días se puede. Doctor, en el tratamiento, ¿ustedes van haciendo dosaje de carboxiemoglobina en sangre o utilizan algún dispositivo transcutáneo de dosaje? No, nosotros no hacemos nada, ni sabemos cómo se hace. El psicólogo nos manda, estos son pacientes, son una sesión, hacen una sesión y se van la mayoría. Hemos tenido casos de pacientes del área particular que han tardado en recuperarse, entonces hemos seguido haciendo el protocolo de 5 o 6 sesiones. Nosotros hemos mandado pacientes que han estado 5 y 7 días, 5 o 7 sesiones. Uno fue un caso grave, que yo después les voy a mostrar la foto, de monóxido de carbono que murió su papá, y el chiquito supuestamente iba a quedar en vida vegetativa y lo único que tuvo fue una lesión en mano gracias a la recuperación que hizo con la cámara hiperbárica. Y también hace muchos años tuvimos con una picadura de araña en la José de Ana Belén, que antes de que tuviéramos la posibilidad de poder tener la cámara hiperbárica, esto es de destacar, lo iba a decir después, pero lo voy a decir ahora, el doctor Teme, sin haber tenido convenio todavía con el Ministerio de Salud, puso a disposición de esta chica de nosotros, su equipo, y esta nena, en vez de desarticularle la cadera, se salvó, tuvimos que amputarla por la picadura de la araña, pero hoy Ana Belén, que vive en San Francisco, es abanderada, baila, entonces para mí es un honor. También atendimos una embarazada que fue derivada y se salvó el chico, también con la cámara hiperbárica, después se hizo el convenio y ahora hay que reflotarlo por, también, eso es lo que hablamos, pero en la vida creo que no solamente hay que saber mucho, sino ser muy buena persona, y hoy tengo el honor de tenerlo acá. Bueno,